Gusto saludarles a todos. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar las funciones de suma condicional y en este ejercicio muestra el uso de funciones de suma condicional. Vamos a empezar desde el primer paso. Introduzca el texto en las celdas para ayudarle a identificar la función del primer conjunto de fórmulas condicionales. Número 1, introduzca el siguiente texto en las celdas. Celda G5, vengo hacia la G, busco la fila 5 y esta sería la G5. Ventas superiores a $500. $500. G6, total de ventas superiores a $500. Y luego en la G7, promedio de ventas superiores a $500 también. $500. Muy bien, tenemos ahí el paso número 1, pasamos al siguiente. Dice, ahora introduzca las fórmulas de suma condicional. Introduzca las siguientes fórmulas en las celdas. Muy bien, en la H5, o sea acá, vamos a usar la función contar sí. La función contar sí cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Y vemos que tiene dos condiciones, o dos criterios mejor, o dos parámetros. Uno es el rango y otro es el criterio. El rango que quiero contar y el criterio es la condición por la cual quiero que sean contados. Entonces vamos a ponerle que de C5 hasta C20. Si se dan cuenta, se seleccionó todo el rango, C5 hasta C20. Y luego la condición, entre comillas, tiene que ser mayor a 500. Entonces me va a contar todos los mayores a 500, cierro paréntesis. Vamos a ver ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces le voy a dar un enter. Y si se dan cuenta, hay 8. Voy a hacer esto un poquito más grande para que nos quede bien. Luego acá, en la siguiente, vamos a sumar con una condición. Es la misma lógica. Se realiza una suma siempre y cuando exista un criterio. Entonces, ahorita vamos a buscar el rango del criterio o de la condición que quiero ver. Entonces, vamos a ver. C2 dice hasta C20. C2 a C20. Ahí tenemos todos. Y va a sumar todos los que sean igual, mayores a 500. Mayores a 500. ¿Y dónde va a realizar esa suma? Bueno, lo dejamos solo así porque es el mismo rango. Entonces, va a sumar todos los que sean mayores a 500. Le doy un enter y me da este 5504 porque está sumando esto, esto no, todos los mayores a 500. Entonces, vamos a ver, el promedio de venta superior es igual, es la función promedio con una pequeña condición. Y vemos que nos está pidiendo el rango de C5 hasta C20. Igual el mismo rango y la condición siempre va a ser que sea mayor a 500. Entonces aquí vamos a mostrar el promedio de todas esas ventas. Entonces acá tengo cuántas son, la suma de todas y el promedio de todas. Entonces, si desea habilitar una herramienta avanzada de estas funciones de suma condicional, puede ingresar la prueba lógica en las celdas de la hoja de cálculo en lugar de cada una de las fórmulas. Por ejemplo, suponga que la celda H5 tiene la fórmula contar puntos sí a esta, hasta G15. Y la celda G15 contiene la cadena de texto mayor que 500. Al hacer referencia a una celda que contenga los criterios de la prueba, será más fácil cambiar la prueba lógica y le evitará olvidar cambiar una función que contenga los criterios de prueba. Observe que las fórmulas condicionales sumar.si y promedio.si que se utilizaron en este ejemplo realizan sus cálculos en la misma columna en la cual se aplicaron los criterios de la prueba. En otras palabras, estas fórmulas seleccionan solo aquellas celdas que cumplen los criterios y luego realizan la función contar, sumar y promedio que ya vimos anteriormente en otros videos. Solamente en estas celdas. La importancia de esto es que se hará más clara a medida que examine el siguiente conjunto de fórmulas condicionales. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, por ejemplo, yo aquí puedo tener así, mayor que 500, y puedo venir a agarrar aquí, sería C5 a C20 igual, contar puntos sí, C5 2.C20, y después solo hacer referencia a esta celda. Y listo, si se dan cuenta sería lo mismo. Podría poner mayor que
que 100 iba a cambiar porque hay de 300 que no había tomado en cuenta, ¿ya ven? Pero lo vamos a regresar como estaba para que no me dé ningún problema al momento de calificar. Vamos a pasar al siguiente cuadro, al siguiente paso. Ahora ingrese la fórmula de suma que pertenezca solamente a las filas donde el tipo de ventas sean cooperativas. Introduzca el siguiente texto en las celdas. G9, vamos a ver G9, acá está. Ventas corporativas. Total de ventas corporativas. Promedio de ventas corporativas. Muy bien, excelente. Entonces ahí vamos al siguiente paso. Y acá lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Introduzca las siguientes fórmulas en las celdas. Celda del texto H9, que es en donde estoy ahorita. Igual contar puntos I. B5 a B20, B5, 2 puntos, B20, punto y coma. Y el criterio ahora, en lugar de ser mayor que 500, va a ser corporativo. Corporativo. Muy bien, cierro paréntesis. Y listo. Entonces ahí me va a contar cuántos corporativos hay. Vamos a ver. 1, 2, personal, corporativo 3, corporativo 4, corporativo 5, personal. Entonces ahí está funcionando excelente esa función. Vamos al total de ventas corporativas y para esto tengo que hacer una suma. Igual, sumar puntos I. El rango va a ser el mismo de B2 a B20, que es donde voy a aplicar la condición. Y aquí voy a colocar corporativo. Y aquí viene la diferencia. En este caso sí hay un rango diferente para la suma. Y es C5 a C20. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Aquí creo que es B2, pero está confundida la instrucción. Ahí está. ¿Qué le está diciendo Excel con esta fórmula? ¿O qué se le está diciendo? Le está diciendo, en este rango de B5 a B20, que es esto que está acá, el de tipo, por favor busque todas las palabras que sean corporativos. Y cuando las encuentre, sume lo que está a la par. Entonces, vengo aquí corporativo, sumo esto. Vengo aquí corporativo, sumo esto. Corporativo, sumo esto y así sucesivamente. Eso es lo que está diciendo la fórmula. Y por último, vamos a hacer un promedio. Igual promedio punto sí. Y vamos a colocar B5 hasta B20 otra vez. Entonces, seleccionamos todo, punto y coma. Siempre y cuando sea corporativo. Corporativo, punto y coma. Saque el promedio de C5 hasta C20. Muy bien, es exactamente lo mismo que el anterior, con la excepción de que ahora en lugar de sumar, lo que está haciendo es calcular un promedio. Estas son las mismas fórmulas condicionales utilizadas con anterioridad, excepto que se ha agregado un argumento adicional, a sumar sí y a promedio punto sí. En esta variante, los criterios de prueba se aplican a las celdas de la columna B, que es corporativo, pero la suma y el promedio se aplican a las celdas de la columna C, que es donde están localizadas las cantidades de las ventas. El valor promedio se puede verificar dividiendo el valor de la suma con el valor de contar. La hoja de cálculo debería parecerse a la siguiente, la voy a abrir y vemos que lo tenemos de esta manera, incluso hasta con los propios decimales. Aquí pasó algo que 0,3 igual promedio punto sí. No, B2 hasta B20. Corporativo. Y el rango de promedio, perdón, era B5, ¿verdad? B5 y el rango de promedio corporativo sería C2, sí, C2 hasta C20. C5 es. Muy bien. Y ahí tengo entonces la función. Y hoy sí ya me está haciendo 544. Algo había pasado y ahí está 544. Excelente. Con eso hemos terminado esta lección. Espero todo esté claro.
Cualquier duda me pueden escribir y nos vemos en un próximo video.